Y empecé a grabar y voy a activar un poquito la cámara para que me vean. Ahí estoy. Después la voy a desactivar porque a veces mi computador se pone un poquito lento también. Uy, hay hartas manitos levantadas. Dígame, Saray. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Quería consultar si se podría hacer un repaso de las probabilidades binomial, si se podría, por favor. Oye, pero en la ayudantía de la semana pasada hicimos eso. ¿No tienen los videitos a mano? Sí, O por profesora, la busqué, la revisé, pero hay ciertas dudas que quedaron por ahí. O por último, en la clase que viene, que es de la ayudantía, podemos permitirnos un pequeño repasito de algunas cosas, porque si no, no vamos a alcanzar a avanzar y tenemos que avanzar. Yo hablo con las otras profes y les digo que dejen un ratito como para aclarar dudas al comienzo de la clase, del ayudante, ¿ok? Paola, me quería preguntar algo también, Sí, profesora, mi compañera, ¿ya? no me acuerdo cuál, culpame si estás ahí, nombre, preguntó por un tipo de diccionario y usted dijo que lo iba a subir. Yo lo busqué, Mm. no sé dónde lo subió En la y lo semana necesité, 1, y lo en la necesité. semana 1, ahí yo les dejé un archivo que aparece en todos los comentarios, aparece todo bien ordenadito, ¿se acuerdan? En la semana 1 quedó. Ya, Ahí voy lo a pueden fijar encontrar. nuevamente. Ya, fíjense Yo, ahí, está en la semana ya. 1. Y Estoy lo segura que otro, está ahí porque yo me reuní en la semana, creo que por ahí está Bastián, que fue uno de los que me reuní por Teams y ellos lo tenían impreso. Catalina, dígame. Sí, profe. Estaba en la Hola, semana buenas 1, ¿cierto, noches. Bastián? quería preguntar otra cosa Sí. también. Dígame, ¿qué más me quiere preguntar? Es que ¿por qué no se han subido? Porque, o sea, en mi plataforma en el Teams no aparecen las ayudantías. Me aparece dos ayudantías. Las primeras dos del mes de marzo no aparece. Va, qué raro, deberían estar grabadas ahí. Voy a Y, chequear ahora que terminen las clases. A las y 10, las, 10 terminan y yo reviso, ¿ok? ya, gracias. Porque cuando uno graba, quedan directamente en la plataforma, quedan almacenadas ahí. Pueden mirar, cuando tú ingresas a las semanas, Javiera dice que sí, que solo salen dos. Ya yo voy a revisar qué pasó, por qué no quedaron ahí grabadas. Profesora, es que teníamos otro grupo en Teams, otro equipo, antes de iniciar este, Ah, quedaron entonces ahí puede algunas ser que, clases. ya, la primera entonces la que le falta. Porque acuérdense que la primera semana hicimos una reunión general. Y si hay dos, le falta una, que es la primera. Yo voy a buscar el link y se los voy a dejar. ¿Ok? Ahora terminando la clase lo hago. Le pedí la semana pasada a Laura, se le debe haber olvidado. Ya, sí, eso tiene que haber pasado. Mira, por ahí Aldo nos está ayudando, que por ahí encontró el diccionario en el chat, lo está escribiendo. Ahora sí, voy a comenzar, voy a apagar mi cámara un ratito porque después se me pone muy lenta mi conexión y les voy a compartir mi pantalla. Estos archivos, tú los vas a encontrar ahí donde dice compartido. Les recuerdo material de clase y ahí está, semana 4. ¿Ok? Ahí lo van a encontrar. Y esta semana 4, nosotros, voy a minimizar esto, ahí, nosotros vamos a hablar, pasamos ya a la segunda unidad. Esta es nuestra segunda unidad que dura 3 semanas. Primera semana hablamos de lo que es el muestreo y las técnicas de muestreo. Y la segunda semana hablamos de las distribuciones muestrales.
Y la tercera semana tenemos la evaluación 2. La segunda evaluación, que recuerden, es individual y es en el momento del laboratorio, para que lo sepan. Y yo les dije que iba a evaluar con las profesoras. No sé si se los dije a ustedes al otro grupo, como nos cruzamos con Laura, para que en esa evaluación el primer bloque sea una suerte de repaso y el segundo bloque, que corresponda a la ayudantía, ahí podamos hacer la evaluación. Siempre faltan como instancia, además que nos vemos una sola vez a la semana. Igual hay cositas que pueden ir avanzando en las casas, pero es más difícil. Ya vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Este monito que está ahí es súper aclaratorio, ese monito que tenemos ahí. Nosotros sabemos que de pronto las poblaciones pueden ser muy grandes, muy, muy, muy grandes. Ahora, ustedes se han dado cuenta que el R, que es un software gratuito y de libre acceso, me permite poder manejar muchos datos. En general no hay problema, salvo por ahí como la compañera que tiene el computador más antiguo, a lo mejor me reuní también con algunos en la semana pasada y tenían problemas con el equipo, pero era porque lo tenían saturado de información, como que ya no le quedaba espacio al equipo. Existe la alternativa de trabajar con R en la nube. Yo este semestre omití mostrarle la opción porque te deja una cantidad de horas que da risa, es poquito. Antiguamente te dejaba mucho más tiempo, pero ahora es tan poquito lo que deja trabajar que no vale la pena trabajar en la nube, y si no te cobran, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos una población objetivo y por múltiples motivos no necesariamente vamos a trabajar con toda la población y vamos a trabajar con una muestra que es una parte, ojalá representativa de esa población. No sé si a alguien se le ocurre, para que me pueda ayudar, por qué no necesariamente trabajamos con la población completa, porque partimos diciendo que, por ejemplo, R o Python, que también es un software que tal vez en algún momento ustedes van a utilizar, también libre, te permiten manipular grandes cantidades de datos. Entonces uno dice, oye, pero ¿y por qué no trabajo con la población completa mejor? ¿Cierto? ¿Por qué si yo puedo manejar esa población en un software, no la meto completa al computador? Si eso es factible, ¿y por qué mejor trabajar con una muestra? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de por qué a veces sería mejor una muestra? Si quisieran opinar, nadie, nadie. Miren, piensen en lo siguiente. Imagínate que yo fabrico em, tablet. Yo fabrico tablet. Y estoy fabricando un tablet de modelo X. Y yo necesito decirle a los clientes cuánto dura aproximadamente funcionando el tablet. Entonces, lo que se hace en ingeniería son vidas de pruebas aceleradas. Yo pongo a enchufar los tablets y los uso hasta que mueren los tablets. Y voy calculando más o menos el tiempo promedio de vida que tiene el tablet. Si yo estoy fabricando tablets de un modelo X, ¿ustedes creen que sería bueno tomar toda la producción de tablet y ponerlos a funcionar todos al mismo tiempo hasta que se echen a perder? ¿Tendría sentido? Porque cuando tú fabricas un producto, un modelo X, lo fabricas todas las unidades iguales, ¿o no? Si es un modelo X, o sea, el modelo X con 16 gigas y de 13 pulgadas, son todos iguales, porque tú tratas de fabricarlo lo más uniforme posible, entonces no tendría ningún sentido que yo ponga a funcionar toda la producción hasta que se queme y ahí yo diga, ah, sí, duraban en promedio, no sé, 2 años funcionando. En ningún sentido. O tampoco tiene sentido, ustedes, no sé si se acordarán, pero cuando estudiaban, o tal vez pasó mucho tiempo, porque para mí no funcionaba. Yo creo que podemos tener edades más o menos parecidas. Cuando, ahora los jóvenes, yo lo veo, o ahora en estos sistemas más modernos de universidades,
muy probablemente al final del semestre a ti te hagan una encuesta docente. Entonces, claro, ¿qué pasaba antiguamente? Pasaba que yo quería ver cómo evaluaban los estudiantes a los profesores. Entonces yo ponía una encuesta y 1 o 2 contestaban la encuesta, poquito. Entonces la universidad decía, pero ¿cómo yo puedo obtener más información? Listo, vamos a obligarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en los sistemas de las universidades, que al finalizar el semestre y al comenzar el siguiente, te bloquean el sistema y te aparece una ventana que es una encuesta docente. Y te dicen, tienes que calificar al profesor. Y si no calificas a los profesores, el próximo semestre no vas a poder meterte al aula virtual y ver los cursos. ¿Ustedes creen que las personas que no quieren responder la encuesta van a ponerse una mano en el corazón y van a decir, no, yo voy a contestar la encuesta súper fiel a la realidad? ¿O van a hacer clic, 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 clic con tal de terminarla y poder ver los ramos? ¿Qué es lo que pasará en la realidad? Ayúdenme. Se optimizan los costos y el tiempo. Optimizo el tiempo todo el rato, entonces a mí me pasa, por ejemplo, que llego y me parece la encuesta, y yo digo, ay, necesito ver la asignatura, chao, y contesto cualquier cosa, ta, 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 ta. Entonces, en ese caso, claro, la universidad obtuvo a la población de estudiantes, imagínate que ahí están todos los estudiantes, todos respondieron, pero la calidad de los datos que tomaste son malas, porque no te está reflejando la realidad. Entonces, claro, pasa muchas veces que no tiene sentido, en el ejemplo que les di primero, destruir a toda la población, ninguno, porque las unidades eran uniformes entre ellas, o puede pasar que porque el que mucho abarca poco aprieta, dicen por ahí, que por querer tomar a la población completa, termino tomando datos de mala calidad. Acuérdense también lo que pasaba al comienzo de la pandemia, no sé si recuerdan, que tú salías a comprar y el guardia te pistoleaba y si no pistoleaba se preocupaba que pistoleara para registrar las temperaturas. Ya cuando habían pasado 5 meses pistoleaba para cualquier lado al aire, no estaba ni ahí. Entonces, la información que yo estoy tomando son datos que me están entrando, pero que no reflejan la realidad. Entonces, muchas veces lo que uno hace es decir, ok, vamos a hacer algo bien hecho, voy a tomar una muestra lo más representativa posible y voy a trabajar y sacar conclusiones y las proyecto a la población, pero sobre esa muestra. Entonces, voy a minimizar de nuevo y voy a avanzar acá. Bueno, aquí más o menos habla de lo que es la muestra. Me dice, es un subconjunto representativo de la población. Y eso es lo que mencionamos. Y cuando tú hablas de muestreo, tenemos dos tipos. El muestreo probabilístico, y ese le ponemos asterisco, porque el muestreo probabilístico es el con el que vamos a trabajar nosotros. Y por otro lado tengo el muestreo no probabilístico. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es el azar. En un muestreo probabilístico, las unidades de observación se eligen al azar. Por ejemplo, si yo la próxima clase, voy a ir donde están ustedes, aquí ustedes se están viendo, ¿cierto? Ya voy acá y digo, la próxima clase voy a hacer un control y voy a preguntarle a Pía, porque su computador estaba muy lento, entonces quiero saber si pudo al final salir a flote. Ya le voy a preguntar a Pía, le voy a preguntar a Bastián, porque no me reuní con su grupo por Teams, y le voy a preguntar a Evelyn porque tenía el micrófono malo y a lo mejor ya lo arregló. Ahí lo que yo hice fue un muestreo no probabilístico, porque por ABC yo elegí las personas que están ahí en la pantalla. Nunca hice un sorteo. ¿Cuándo sería un muestreo probabilístico? Una cuestión súper arcaica es si yo traigo una bolsa, imagínate una bolsa de supermercado, y adentro de la bolsa yo pongo los nombres, Evelyn, Javiera, Paula, Bastián, Aldo, Catalina, todos los nombres. Y hago una bolita con sus nombres y empiezo a batirla, ta, 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 la bato, y meto la mano y sin mirar, pum, saco un papelito. Abro el papelito y el papelito decía Cindy Hernández. Ya, Cindy, usted tiene que responder la pregunta. Después saqué otro papelito,
Pablo Valdivia, le toca responder la pregunta. A todo esto, Pablo, Laura me dijo, perdón por este desliz mental, pero Laura me dijo que no aparecía en Teams y yo lo reviso y lo tengo agregado. De hecho, le mandé una foto. Después, si quieres, me escribe directamente por Teams y lo vemos, ¿ok? Ya, perdón por eso, pero es que justo lo vi ahí en la pantalla. Entonces, es distinto el muestreo probabilístico. En el muestreo probabilístico hay azar. Imagínate la bolsita con los papeles adentro y revuelvo, revuelvo. O, por ejemplo, cuando juegan al loto, antiguamente los días domingos, ustedes tienen por las caras que yo veo en sus fotos, son más jóvenes que yo, pero en mi época, hace mucho, mucho tiempo atrás, tú los días domingos podías ver los sorteos del loto, entonces había una modelo con una urna, una bolita y le daba vuelta, tiqui, 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 y sacaba la bolita, 13 y la dejaba afuera. Después, tiqui, 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 tiqui. Ahí tenemos un muestreo probabilístico, está al azar. ¿Cuándo Profesora, serían? Dígame, sí, disculpe, dígame, Pablo. ¿y cuánto sería el porcentaje del conjunto universo que uno debería tener en general para Hay tener formas de calcularlo, y eso va a depender del error que tú estés dispuesto a cometer. Porque, por ejemplo, todo esto tiene que ver con hacer inferencias. Para allá vamos nosotros, a partir de una muestra. Por ejemplo, el año pasado, cuando tuvimos que votar, ¿cierto?, por los candidatos presidenciales, todo el mundo hablaba previo. No, mira, va Casa adelante, ¿quién era Jara va adelante de Jara por tal porcentaje. Y después decían, no, mira, hay un empate técnico. Todo eso lo hacían en base a muestras. Y muestras que ojalá fueran lo más representativas posibles. Pero depende del error que yo, y cada vez que tú haces una conclusión, yo siempre tengo que hablar de con qué probabilidad de acierto tengo y qué probabilidad de error voy a tener. Y el estándar es trabajar al 95% de confianza. Significa que de 100 veces yo le achunto el 95 y me equivoco en 5. Y ese 5 sería el porcentaje de error. Entonces va a depender del porcentaje de error que yo esté dispuesta a cometer y de otras variables más, en cuál va a ser el n óptimo para yo poder tomar de muestra. ¿Ok? hay una No, fórmula para eso, profesora, ¿no? sí, hay unas formulitas para tú calcular los n. Y va a depender también si tú quieres estimar el promedio, en la edad promedio de la población, por ejemplo, a qué edad comienza el consumo de alcohol en los jóvenes en Chile. Quiero estimar el promedio. Hay una fórmula para calcular el n cuando tú quieres estimar el promedio. O si quiero estimar la proporción de personas que va a votar por el candidato X, hay una formulita para calcular el n si yo quiero estimar la proporción. Entonces va a depender de lo que tú requieras hacer, son las formulitas que puedes utilizar. ¿Ok? Ya por ahora, solamente me interesa, me salí de ahí, me interesa que ustedes reconozcan que existen muestreos probabilísticos donde está involucrado el azar y muestreos no probabilísticos. Aquí no hay involucrado el azar. Nosotros vamos a trabajar sobre el muestreo probabilístico. En nuestra área tiene más sentido trabajar con el muestreo probabilístico. Y les doy un ejemplo de un muestreo no probabilístico. Por ejemplo, hay un médico que está estudiando una enfermedad X y solamente quiere revisar a pacientes que tengan la enfermedad X y es una enfermedad genética. Entonces, de suerte para él, porque está en el estudio, no para la persona, esta persona que llegó a su consulta tenía la enfermedad. Y en ese caso yo le digo, oye, mira, tú tienes esta enfermedad y yo estoy estudiando esta enfermedad. Como es genética, ¿tú tienes algún familiar que tenga la enfermedad también? ¿Tu papá, tu hermano? Sí, mi mamá tiene la enfermedad. ¿Por qué no le preguntamos a tu mamá si quiere formar parte del estudio? Entonces ella le dice a la mamá y la mamá forma parte del estudio. Pero ahí no hay involucrado azar. Yo no seleccioné de una lista de pacientes del hospital, voy a seleccionar a 10 pacientes, a ver si tienen o no tienen la enfermedad. Porque si tu interés es estudiar esa enfermedad particular, capaz que en el muestreo que yo hice probabilístico, ninguna persona tenía la enfermedad. Entonces, ¿se hacen los muestreos no probabilísticos? Sí, pero nosotros trabajamos en base a los muestreos
probabilísticos donde está involucrado el azar. ¿Ok? Aquí nos vamos a detener. ¿Qué tipos de muestreo existen? Probabilísticos. Y este es el más común, el muestreo aleatorio simple. ¿Y en qué consiste? Tú tienes acá, te fijas que acá yo representé la población. Tengo la población y en forma azarosa, cuando uno era más arcaico, de hecho, más arcaico que yo, porque yo no recuerdo esto, pero mi mamá o mis profes tenían una hojita de oficio que tenía números al azar y tú en base a esos números al azar seleccionabas muestras. Después en la calculadora, por ejemplo, en la calculadora hay un botoncito que dice Run y ese botoncito Run lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y 1 y eso te ayuda para seleccionar muestras aleatorias. Ahora, claro, en el computador tú lo único que dices es de qué tamaño quiero la muestra y el computador ¡pum!, te la selecciona sin ningún problema. ¿Cuál es la característica principal en este muestreo? Que cada una de las personas que ustedes observan allá adentro tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Exactamente la misma probabilidad. Pregunto, a ver si me pueden ayudar con esto. ¿Ustedes creen que un muestreo probabilístico, estoy pensando todavía en el ejemplo de las elecciones del año pasado, ¿ustedes creen que un muestreo probabilístico, como el número 1 que tengo acá, que se llama muestreo aleatorio simple, era el más adecuado para yo poder predecir la proporción de personas que votaban por algún candidato X? Es difícil determinarlo, profesora, pero yo creo que en un caso así, nosotros tenemos un universo de aproximadamente 12 a 14 millones en nuestro padrón electoral. Y entonces ahí habría que, por eso yo le preguntaba qué porcentaje es el adecuado para tener una muestra representativa. ¿Se acuerdan? Claro, ahí va a depender, pues va a depender. En ese caso va a haber una formulita que te lo va a indicar, pero ¿se acuerdan de lo que pasó con Parisi? No me acuerdo si fue este año o el año pasado o la elección anterior. No fue en esta Que, que le dijeron que le indicaron que tenía menos porcentaje y tenía más. y tenía más. ¿Y qué pasó? ¿Qué personas de qué regiones votaron más por Parisi? ¿Se acuerdan o no? El norte. En el norte, entonces, imagínate, yo hago un muestreo aleatorio simple. Y justo en el muestreo aleatorio simple, como pasó, no salió nadie del norte o salió una proporción muy bajita del norte. Entonces, muy probablemente va a ocurrir que la proporción de personas que votaron por París está acá, y como yo hice un muestreo que al final no fue del todo representativo, porque como lo agarré a cualquiera al azar, subestimé. Subestimé es que París tenía, no sé, un 18 y yo le calculé un 13 con la muestra. Estoy por debajo, eso es subestimar. Cuando sobreestimo, si el verdadero porcentaje hubiese sido un 18, yo le daba un 25. Eso es sobreestimar o subestimar. Entonces, Pero, claro, digo, profesora, pero disculpe, pero eh, muchos indican que eso se hizo ex profeso, explíqueme, a ver. que se buscó darle un porcentaje bajo a Parisi para que influir en la tendencia del votante. Porque cuando usted ve También que su voto sí, se va a perder, dice, ¿para qué voy a votar por él si no va a continuar en la carrera? Entonces pierdo mi voto. Voto por el otro, que sigue en sí, carrera. también pasa mucho eso, sí. Entonces, A ahí, veces, a veces se manipulan también los datos. De hecho, hay libros, hay páginas web que es el arte de mentir con gráficos, el arte de mentir con encuestas. Claro, uno debería ser más ético cuando hace este tipo de cuestiones, ¿cierto? Pero a veces bueno, varias veces las personas como que el curso de ética, no sé, lo dejaron en un cajón. Pero pensando en lo ideal hubiese sido no haber hecho este tipo de muestra. Catherine, la veo la manito levantada. Buenas tardes, profesora. Sí, una consulta con respecto al trabajo. Lo que pasa es con respecto a lo mismo de la muestra. Cuando dice estime
media y desviación estándar muestral. ¿Mm? Y claro, ahí uno tiene que seleccionar una variable, pero mi duda es, ¿se refiere a muestral? Es que tengo que tomar los datos muestrales de la misma base de datos. Si es que tú asumes que esos datos que están ahí son de una muestra. Ah, ya, o sea, tomo los datos de esa variable que están ahí en la base de datos y Sí, realizo el sí. ejercicio. Ah, ya, es que esa era mi duda porque dice aquí a lo mejor tengo que poner números, otras No, cosas. porque esto lo estamos viendo recién, entonces no tendría sentido, ¿ok? Ah, ya. Ok, ahora entiendo. Muchas gracias, profesora. Ok, ya. Miren, acá yo les puse algunos ejemplitos bien simples, después lo vamos a hacer con R. Catherine. Ya, por ejemplo, el decano de la universidad desea capacitar a los docentes que no tienen título profesional de profesor, pero no cuenta con los recursos para enviar a todos a realizar el diplomado en educación superior. Claro, hay muchas personas que hacen clases que en realidad no son profesores, son ingenieros comerciales, son ingenieros agrónomos, son veterinarios. Entonces el decano dijo, oye, me gustaría mandar a los profesores que no tienen la pedagogía a hacer el diplomado en educación superior, pero no me alcanza para todo. Tengo recursos para 20. Entonces en ese caso me conviene hacer un muestreo, ¡prum! Selecciono una muestra aleatoria al azar y a esas 20 personas los mando a hacer el diploma. ¿Ok? Por ejemplo, acá, para mejorar el servicio al cliente, el gerente de un food garden realizará un estudio relacionado con el tipo de vida que estos prefieren para acompañar sus platos. Dada la gran cantidad de clientes a los cuales se les presta el servicio, encuesta solo a 400 usuarios que normalmente almuerzan ahí en el mes. Para que la muestra sea representativa y aleatoria, realizamos un muestreo aleatorio simple. No tendría sentido aquí hacer un muestreo no aleatorio, ninguno. Ahora, este es el muestreo base. Este es el más importante de todos porque es la base. ¿Y en qué sentido? Mira, por acá yo les definí otro muestreo y lo vamos a explicar, por ejemplo, como en la universidad. Tú lo que haces acá es reunir diferentes conglomerados, grupos. Por ejemplo, en la universidad yo los puedo separar por carrera. En el caso de las elecciones que estábamos mencionando anteriormente, yo los separé por región. ¿Se fijan? Pero por alguna característica en común. O si fueran los de la universidad, los puedo separar por carrera o los puedo separar por facultad, por alguna característica. En el caso de las elecciones, yo podría haberlos separado por regiones. Y lo que hago es, en cada y lo que hago es meter todas las regiones, y esto hubiese sido un poco fatídico. Por ejemplo, todos estos son de la primera región, estos de la segunda, tercera, cuarta, quinta, y a la región 1 le pongo un 1, a la región 2 le pongo un 2, un 3, un 4. Todos los números de las regiones los meto en una bolsa y empiezo a batir la bolsa. Bato la bolsa y selecciono el número 1, listo, la región de Tarapacá. Pero cuando digo la primera región, es la primera región con todas las personas de la primera región. Si hubiese sido, por ejemplo, las carreras de la universidad, yo en una bolsita, esto es para hacerlo, para que ustedes se hagan una imagen mental nomás, pues en una bolsita yo pongo a todos los de ingeniería comercial. En realidad, el primer papelito va a decir ingeniería comercial, este va a decir veterinaria, este va a decir fonoaudiología, este va a decir ingeniería en mina, este va a decir geología. Y los bato y saqué un papel que dice ingeniería comercial. Pero ahí van a salir todos los estudiantes de ingeniería comercial, todos. Entonces, este tipo de muestreo no hubiese sido tan conveniente tampoco haberlo hecho para las elecciones. Porque claro, si yo elegí los de la metropolitana y elegí los de la quinta región y del Biobío, todo el resto del país quedó fuera. Y eso pudo haber sido significativo al final. Ese es el muestreo por conglomerados. Tú divides a la población en grupos y al final eliges algunos grupos con todos sus individuos. ¿Ok? Por ejemplo, acá, el encargado de recursos humanos de la UST desea enviar a todos los trabajadores de algunas de las áreas de la universidad
a un curso de prevención de riesgo. El muestreo que tiene que utilizar es conglomerado. ¿Qué otro muestreo tenemos? El muestreo sistemático. Y acá yo les hice este dibujito. En el muestreo sistemático, lo que tú haces es lo siguiente. Eliges al primer individuo al azar. El primero al azar. Pum, elegí a esta persona. Y luego calculas esto que está acá, que se conoce como el salto sistemático. Tú dices, ok, ¿cuál es el tamaño de la población que tengo y cuál es el tamaño de la muestra que quiero tomar? Entonces, suponte que yo elegí, esta fue mi primera persona, I. Suponte que esa fue I. Y yo calculé K y me dio 3. Estoy inventando. Entonces, yo esta la elegí al azar y después dije, no, me dio 4. Imagínate que me dio 4. Este lo elegí al azar y dije 1, 2, 3, 4. Este también va a la muestra. Y después digo 1, 2, 3, 4. Ah, este también va a la muestra. 1, 2, 3, 4 también a la muestra. 1, 2, 3, 4 también va a la muestra y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces tú eliges el primero al azar y luego calculas este salto sistemático. Y dependiendo del valor que te dé, tú en el listado, imagina, tú no vas a tener monitos así, pero vas a tener, por ejemplo, la lista del curso. El primero lo elegí al azar y después yo dije, listo, cuento 4 y ese también a la muestra, cuento 4 a la muestra, cuento 4 a la muestra. O sea, en mi ejemplo particular, K es 4. Por ejemplo, acá me dicen, se dispone una lista con 5.000 estudiantes que obtuvieron una beca. Se elige uno al azar y a partir de ese primero y contando de 125 en 125, se seleccionó la muestra total de 40 estudiantes. Entonces, elegí el primero al azar en esa lista de los 5.000, elegí el primero al azar y de ahí dije 125 a la muestra, después conté 125 a la muestra, 125 a la muestra, hasta que completé los 40 estudiantes. Eso se conoce como muestreo aleatorio sistemático. ¿Y por qué aleatorio? Porque recuerda, el primero lo elegiste al azar y de ahí fuiste con el SAL. Y por último, tenemos este que se llama estratificado. Y mira el dibujito que les puse acá. Se parece mucho al conglomerado, pero acá hay una diferencia que lo hace más interesante. ¿Y cuál es la diferencia que lo hace más interesante? En el mismo ejemplo anterior, yo la población la separé en regiones. Aquí yo puse 3 pelotitas porque no me quedaba más espacio. La primera región, la segunda región y la tercera. Pero lo bueno de esto es que de cada una de las regiones yo selecciono una muestra aleatoria. Entonces, de la región 1 yo me aseguro tener representantes. De la región 2 yo me aseguro tener representantes. De la región 3 yo me aseguro tener representantes. Entonces acá me dicen, mira, hay 2 tipos de fijación. ¿Y en qué consiste eso? Simple, si es que en cada una de las regiones yo hubiese tomado la misma cantidad de personas. No sé, voy a tomar 100 de cada región. O si eran las carreras universitarias, digo, voy a agarrar 100 de ingeniería comercial, 100 de fono y 100 de veterinaria. Oye, digo después, pero resulta que en veterinaria siempre tengo el doble de estudiantes que de fono. Entonces ahí pienso en hacerlo proporcional. Claro, porque si en veterinaria tengo el doble de fono y en fono seleccioné a 100, entonces en veterinaria yo debería seleccionar a 200 para hacerlo en términos proporcionales. Entonces pienso yo que cuando se hizo la encuesta, lo mejor hubiese sido haber hecho un muestreo aleatorio estratificado y proporcional. Y así me aseguro que de cada región yo hubiese tenido participantes en la encuesta y que, por ejemplo, de la región metropolitana, claro, yo hubiese seleccionado más personas porque es la región más grande. Ese es el muestreo estratificado. Entonces, la diferencia con el conglomerado es que en el estratificado yo me aseguro tener representantes de cada estrato. En cambio, en el conglomerado yo elijo la pelota completa con todas las personas que están adentro. Y esa es la diferencia.
Ahora, ¿cómo se hace esto? Y ya vamos a pasar a este concepto. ¿Cómo se hace esto? Yo me voy a ir acá a R, porque yo aquí les tengo un archivo preparado. Esto, ojo, lo tienen ustedes en internet. Está preparado en internet. Denme un segundito para que se abra. Ok. Recordar más tarde. Alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? Miren, ¿qué fue lo que hice yo acá? Sí. Esto está con los gatitos, está con los comentarios, está todo tal cual ustedes lo están viendo acá. Me dice, voy a generar un vector que simule una población. Imagínate que la población que yo puse acá es una población ratoncísima porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observaciones, chiquitita, pero es mentira, yo generé un vector y le llamé población. Acá le di el nombre, ahí le di el nombre, este es como de la asignación, y cuando tú quieres generar un vector le pones C, paréntesis, y ahí pones los valores que están adentro. Cualquier valor, yo inventé valor, entonces lo corrí y mira, acá me dice ya. Ahora tengo la variable población que tiene 7 observaciones. Ahí están mis observaciones. Voy a suponer que esa es una población. Cuando uso length me sirve para saber cuántos números tengo aquí adentro. Claro, tú sabes que son 7, pero igual lo voy a poner acá. Aquí me los cuenta y me dice, mira, tú tienes 7 observaciones en el vector. Después dije, voy a seleccionar una muestra aleatoria. Aquí en realidad es una muestra aleatoria simple. Me faltó lo voy a guardar. Es una muestra aleatoria simple. Y para seleccionar una muestra aleatoria simple, existe este comando que se llama sample. Sample es muestra. Entonces tú le das la variable, en este caso mi vector población, porque ese lo generé como si fuera la población. ¿De qué tamaño quiero la muestra? Le dije, a ver, de tamaño 4. Y replace tiene dos opciones. Replace puede ser verdadero. Verdadero significa que voy a hacer un muestreo con reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que si este numerito yo lo elegí una vez en la muestra, yo lo podría volver a elegir. En cambio, si pongo F de false, si yo elegí ese valor ya quedó en la muestra y desapareció. No lo puedo volver a elegir. Dígame, Aldo. El size es hasta ¿en qué escala es? Porque ahí Perdón. puso 4. El size, Ah, claro, yo aquí en mi ejemplo yo le dije que quería tomar una muestra de tamaño 4. Recuerda que hay una fórmula después para calcular el n adecuado. Ahora yo le dije, tomo una muestra de tamaño 4 nomás, se me ocurrió. pero en la escala normal o no hay una escala habitual de 1 a 5, de 1 a 10. Es que en este ejemplo tú podrías tomar de 1 a 7, porque tu población es de tamaño 7. Yo no podría poner 20 y sin reemplazo, porque me va a decir, Ok. pero ¿cómo te tomo 20? Ok, ok. Distinto sería si yo te pongo con reemplazo, porque ahí le puedes poner el número que tú quieras, porque como es con reemplazo, da lo mismo, se pueden Vale, repetir los valores. vale. Y aquí viene lo interesante, yo voy a correr esto, el computador aquí me generó la muestra, y después acá yo le digo, a ver, muéstramelo aquí en pantalla, ahí está. Me dijo, mira, seleccioné el 5, el 8 y el 10. Listo, genial, ahí está la muestra. Pero mira qué es lo que pasa si yo agarro esta cuestión y la vuelvo a correr. Y la vuelvo a correr, y la vuelvo a correr, y la vuelvo. ¿Qué pasó? ¿Qué observan ahí ustedes? Si yo le doy run. ¿Qué observan ahí? No está fijo. Hizo aleatorio. Claro, ahí está la palabra importante. Es un muestreo aleatorio. Entonces, si tú lo corres en la casa, si yo lo corro una vez, si lo corro 2 veces, nos va a dar diferentes valores. Entonces, imagínate en la prueba, yo te digo ya, y ahora calcúlale el promedio a la muestra, y usted le calculó el promedio a la muestra,
pero yo esto lo vuelvo a correr. Yo digo, ah, mira, y tú lo comentaste en la evaluación, el promedio de la muestra es 7,5. Yo digo, a ver, en mi casa lo voy a correr. Oye, pero me dio 5,75. Oh, ahora me dio 8. Oh, cambia. Entonces, recuérdate que nosotros teníamos una opción para dejar esto fijo, para justamente la reproducibilidad. ¿Te acuerdan? Que poníamos un comando que era set ¿El attach? seed. ¿Y qué número general ponen ahí adentro? El estándar es poner este, pero tú puedes poner cualquier número. ¿Y cuál es la diferencia? Que si ahora yo corro esta cuestión, pero incluido el set seed, lo doy run, 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 run. Eso es lo bacán que tiene el set seed, que en un caso, por ejemplo, de una evaluación, o para que se reproduzca exactamente lo mismo, yo le mando esto a otro profe y le digo, a ver, mira, tomé una muestra de tamaño 4 y calculé el promedio. Y después yo en mi informe le digo, me dio 4 y lo corrió y a él le dio 8. Me va a decir, pero no me dio lo mismo. Ah, pero con el set sheet me aseguro de que cuando tú respondiste la prueba y yo lo corra en la casa, me va a dar exactamente lo mismo que te dio a ti. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Y este es el comando sin instalar ningún paquete ni nada. Esto ya viene por defecto, está en R, para poder tomar una muestra aleatoria simple. Ahora, acá abajito, yo me hice una pregunta y les dije, ¿y si tú deseas tomar muchas muestras? Porque aquí yo seleccioné la muestra y le calculé el promedio a estas 4 observaciones que eligió al azar. Pero si yo deseo tomar muchas muestras, ¿cómo lo puedo hacer? Y aquí el computador me permite hacer esto. Yo aquí se los expliqué de dos formas distintas. Aquí lo primero que hice fue generar un vector nulo y le llamé X barra. Tú, este nombre le puedes poner el nombre que a ti se te ocurra. ¿Por qué yo le puse X barra? Porque como acá seleccioné una muestra y le calculé el promedio, dije, bueno, quiero seleccionar muchas muestras y calcularle el promedio a cada una. Entonces, dije, voy a crear un vector que le llamé X barra nulo. ¿Qué significa? Que yo lo corro y mira, el vector X barra me dice no tiene nada dentro. Está nulo, no hay nada. A diferencia, por ejemplo, del población y de muestra que tiene valores, este no tiene nada. Y lo que creé fue un ciclo for. Ustedes me imagino que alguna vez estudiaron sumatorias. Cuando hacías la sumatoria desde igual 1 hasta n, esto es lo mismo. En un ciclo for yo le dije, mira, de i de 1 a 40, desde for i de 1 a 40. ¿Qué quiere decir esto? Que va a partir en 1 y lo va a repetir hasta que cumpla los 40 ciclos. Ahí recién se va a detener. Entonces, ¿qué cosa le pedí? Y aquí puse unas llavecitas y un cierre de barra, un cierre de llave. Este nombre tiene que ser exactamente el mismo nombre del vector. ¿Por qué? Porque si es del mismo nombre, cada cálculo que yo haga acá me lo va a ir almacenando allá arriba. Por eso tiene que ser del mismo nombre. Entonces yo dije, X barra corchete I. ¿Por qué le pongo I? Porque como dije que esto era I, parte en 1 a 40, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a calcular el promedio de una muestra de la población de tamaño 4 y acá le puse con reemplazo. Entonces, fíjate que si yo corro esta cuestión, aquí el computador me dijo I 40 veces y X barra, aquí tengo las 40 observaciones. Entonces, la primera muestra que tomó, el promedio me dio 8. La segunda, 7. La tercera, 7,5. 4,75. Y aquí me almacenó todos esos promedios. Entonces, yo quiero que me lo imprima acá abajo, entonces le digo al computador X barra. Y ahí me mostró todos los valores. Son los mismos que están allá, pero aquí me los imprimió en pantalla. Ahora yo podría decirle repite esta cuestión en vez de 40 veces, 400 veces. Y lo corro y el computador no se demoró nada. Mira, pum, pestañó y listo. Me dijo, mira, ahora tengo 400 valores. Y a ver, muéstramelo. Y aquí me los imprimió. Ahí están todos los 400 promedios que le pedí.
Ahora, ¿existe otra forma de hacerlo? Sí, existe otra forma, aquí abajito. En vez de hacer este ciclo for, que igual lo vamos a usar harto después, hay una opción que es replicate. Y replicate significa replica. Replica acá. ¿Cuántas veces le pido que replique esto? ¿Cuántas veces le pedí acá arriba que lo hiciera? ¿400? Bueno, le pongo 400. Replica esto 400 veces. ¿Qué cosa? El promedio de una muestra de la población, que ya habíamos definido antes, de tamaño 4 con repetición. Y esto lo hago en una línea y le digo al computador, a ver, córrelo. Pongámosle un valor distinto mejor para que se den cuenta que cambió, porque si no, no se van a dar cuenta, 500. ¿Qué es lo que hizo esto? Me va a calcular 500 promedios de muestras de tamaño 4 y lo corrí. Y ahí está. Ahí, ¿viste que ahora me dice de 1 a 500? Es lo mismo hacerlo de esta manera o hacerlo de esa manera que está ahí. Por eso acá les puse un gatito, otra alternativa para lo mismo anterior. Cualquier cambio yo lo estoy guardando y después se lo vuelvo a cargar ahí en la semana 4, ¿ok? Ahora, yo aquí esto lo hice con un vector, población le llamé. Hagámoslo con una base de datos. Voy a abrir una base de datos que también se las dejé cargada en la nube, perdón, en Teams. Me voy a ir acá donde la tengo. Profesor, ese archivo que está utilizando ahora, no la base de datos, sino lo que está haciendo, no está en el team. Sí, se llama semana 4. Yo lo estoy viendo en este momento el team en la carpeta donde usted carga las actividades y voy a la semana 4 y hay 2 bases de datos y 3 PPT. La embarré, no lo subí. Pensé que lo había subido. Aquí voy. Al tiro se lo subo. No sé por qué en mi mente ya lo tenía arriba. Ahí va. Y ahí está. Ahí está. Se me olvidó por completo. Ya, entonces yo estaba importando acá la base de datos que quiero usar. La base de datos que quiero usar se llama Bank. Y la tengo acá. Esa sí la tienen ustedes. Y ahí la abrí. Ahí está, Bank. Bank, ahí está. Tiene datos como la edad, tiene el trabajo, la educación, si es casado o no es casado, y un montón de variables ahí. Ahí están todas las variables, mira. Si tiene o no tiene crédito, hay un montón de observaciones ahí. Bueno, a todo esto, yo sí le subí a internet. ¿Dónde está? Creo que es esta. Ahí está. No sé si la alcanzan a ver. Vamos a hacerle un zoom. Ahí está. Esto se lo subí. La base de datos Bank contiene información sobre campañas de marketing realizadas por una institución bancaria que se llevaron a cabo mediante contactos telefónicos. Entonces, cada fila de la base de datos representa un intento de contacto con un cliente individual dentro de una campaña. El objetivo de estas campañas es evaluar si el cliente decide suscribir un depósito a plazo como resultado. Entonces, ahí están todas las variables, la edad, que ya tiene el cliente, la ocupación, el estado civil, nivel educacional, default, indica si el cliente ha presentado incumplimientos de pago en créditos previos, el balance, el saldo promedio, hay un montón de variables y esta es la variable objetivo, que si el cliente suscribe o no un depósito a plazo. Por ejemplo, PDays significa el número de días transcurridos desde el último contacto en una campaña. Pero si te fijas, habían valores que eran -1 y -1 significa que el cliente no había sido contactado previamente. Entonces, tienen la descripción de la base de datos que estamos usando. Ahí está, en intranet, o sea, en Teams. Eso sí lo había subido. Y aquí, déjame buscar donde dejé la semana 4 con la que estaba trabajando. Tengo poquitas cosas abiertas, yo creo que voy a tener que cerrar algunas. Aquí está, aquí está. Ya. Entonces, hice una touch bank. Pum, ahí está. Recuerda que hice la touch bank para usar los títulos, job, age, de las variables. ¿Qué tipo de muestra seleccioné aquí? Ayúdenme.
¿Qué tipo de muestra seleccioné acá? ¿Qué tipo de muestreo? Muestreo aleatorio simple. Entonces acá dije, ya voy a hacer un muestreo aleatorio simple de tamaño 10. Ese es el N, ¿ok? El tamaño de la muestra. Y acá le pedí sin reemplazo. Entonces dije, muestra. Ojo que como le puse el mismo nombre que lo anterior, esta se me va a borrar y me va a crear la nueva muestra. Ok, entonces yo le dije, a ver, selecciono una muestra. ¿De qué variable? De la edad de tamaño 10 sin reemplazo, porque dice false. Ojo que tú también podrías poner acá el tamaño y igual, y acá tú podrías escribir replace igual, ¿ok? Pero si no lo escribes, el computador entiende que el siguiente es el tamaño y que el siguiente es el replace. Y ahí yo elijo si es verdadero o no. Y listo, esto lo corro, fin, y ahí está. Me dice, mira, te seleccioné estos valores, esas edades de cliente. Y si lo corro de nuevo, chuta, me seleccionó otra. Y si lo corro, me seleccionó otra. Pum, pum, pum. Todas las veces me seleccionó otra. ¿Cómo podríamos hacerlo para que me seleccione siempre la misma? Con el SID. Set. Con Set el seed. set seed, ¿cierto? Exactamente. Y adentro le pongo el número que yo quiera. Y listo, ahí siempre me va a elegir la misma. Entonces, para un momento de una prueba, procura poner el set seed porque después te voy a decir, a ver, calcula el promedio de esto y te va a dar un número y cuando yo lo corra me va a dar una cuestión distinta, ¿ok? Entonces, lo que hicimos acá fue un muestreo aleatorio simple, pero mira que por acá abajo, yo también hice, voy a ponerlo acá, muestreo aleatorio simple. Después, al final de la clase, yo puedo eliminar el archivo que tenía y les cargo este. Mira, acá yo también puse muestra simple. Va, estos son unos comandos que los puedes usar siempre y cuando tengas un paquete instalado que se llama tidyverse. ¿Y para qué te sirve? Yo aquí se los expliqué, les dije, te sirve para realizar un flujo de trabajo completo, para importar datos, para limpiar, para transformar, para visualizar, te sirve para un montón de cosas. Y estos son los conectores que usa tidyverse. Entonces acá este nombre lo puse yo, muestra simple. Puedo haberle puesto cualquier nombre, muestra también. Acá le estoy diciendo, de la base de datos Bank, selecciono una muestra de 100 observaciones. Pero si yo corro esto solo, ¿qué me dice el computador? Me dice, no entiendo nada lo que me hablaste. ¿Qué son esas cuestiones que están ahí, esos operadores que están ahí? No entiendo. Claro, lo que pasa es que yo necesito instalar este paquete que se llama tidyverse. Pum, ahí lo voy a instalar. Ok, voy a poner que sí. Y ahí lo voy a empezar a instalar. Voy a instalar la librería llamada del mismo nombre. Y acá me dijo que tuvo problemas para estos paquetes por mi versión de R, pero no importa porque no lo necesito. Y ahora voy a correr esto. Una muestra aleatoria simple. Y mira, el computador aquí me la creó. Ahí está, muestra aleatoria simple. Me dijo, mira, te seleccioné 100 observaciones con las 17 variables que tenías. Pero ¿qué es lo bacán de haberlo hecho de esta manera? Lo bacán de haberlo hecho de esta manera, que en el fondo me seleccionó una muestra aleatoria simple de la base de datos completa. Porque cuando yo lo hice acá arriba, yo hice una muestra aleatoria simple. Fíjate que acá yo hice una muestra aleatoria simple, pero de edades nomás. Yo aquí seleccioné edades. Cuando corrí eso, ¡pum! Me dice que no, H no funciona. Dígame, Catherine.
Le escucho. Es con respecto a lo último que hizo ¿Sí? del otro, de la library, de lo que la que estaba ¿El descargando. Tidyverse? Esa la que no logró correr, que le salió error. Esa Sí. no es necesaria hacerla, sino la de abajo. Eso es lo que no entendí. Todo esto se corre juntito. Ya, pero ¿y lo de arriba? Esto ¿Cuál es ya. la función Ya, si tú, de eso? si tú esto lo corrías, sin haber corrido esto, el computador te arrojó este mensaje, te dijo, oye, no entiendo qué significan esos operadores. Hay un error aquí, yo no sé leer eso. Para poder leerlo, esta estructura, yo necesito instalar este paquete y esa librería. Eso es lo que pasa. O sea, tú previamente tendrías que haber instalado esto para poder calcular la muestra aleatoria simple de esta manera. ¿Ok? Si yo no tenía instalado eso, me decía, yo desconozco lo que me estás pidiendo. Pero una vez que lo instalé y lo corrí, ¡pum!, no tuvo ningún problema, ¿viste? Ahí lo corrió. Y de hecho, aquí me generó la muestra simple de 100 observaciones. ¿Viste que teníamos 17 variables antes, pero teníamos 4.521 observaciones distintas, intentos de contacto al cliente? Yo le dije, seleccióname solo 100. Y eso fue lo que hizo el computador cuando corrí esto que está aquí. Dígame, Evelyn. Profe, no sé si se habrá arreglado el micrófono. ¿La escucho perfecto? Ya. Solo una consulta, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sabemos cuál es el paquete que deberíamos instalar cuando nos arroje el error? ¿O no debería pasarnos porque vamos a verlo Es que tú ya sabes que si vas a usar el comando, esta anotación con esos operadores, tú tienes que instalar tidyverse. Entonces, ¿qué es lo que uno hace al comienzo? Cuando uno empieza a trabajar en esto, dice ya, ¿qué paquetes podríamos usar? Tidyverse, el paquete para la moda, pum, porque voy a calcular en algún momento. Entonces, generalmente cuando uno ya empieza a programar, en una primera etapa yo pongo todos los paquetes y las librerías. Y después me pongo a programar. Y si tengo algún error, pregunto cuál es el error que tengo y qué paquete me hace falta. Pero claro, de a poquito nosotros vamos viendo porque recién ahora yo les dije, mira, para poder usar esta operación, para poder usar ese comando, yo tengo que tener instalado tidyverse, si no el computador no entiende. Si yo corro ese pedacito nomás, de hecho el computador me dice, ok, hay un error acá, porque no sabe de dónde tomar la muestra. Yo le tengo que decir que de la base de datos van. Entonces, a medida que vamos usándolo, vamos a ir sabiendo qué paquetes son. Cindy creo que levantó la mano. Y profesora, ya, ahora usted explicó a medida que vamos pasando la materia, vamos a saber qué paquete instalar. Pero Exacto. si no lo tenemos determinado, ¿tenemos que buscar en Help o no? No, bueno, aquí no hay help. Aquí en paquetes, Ah, aquí está la ya, montonera. Mira, todos esos. Imagínate, se te ocurre instalar todos esos paquetes y el computador te queda inservible porque es demasiado. Entonces, aquí vienen algunos paquetes básicos que uno va usando. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos paquetitos que traen ejemplos, en los ggplot, gráficos, esos paquetitos ya los tengo instalados previamente. Pero, claro, no los tienes que buscar en Help. Aquí están los paquetes. Ahí están. Ahí están todos los paquetitos. Puedes ir a la web a mirar los paquetes, qué es lo que hace cada uno. Pero ya. yo creo que Bien. nosotros vamos a usar el tidyverse y vamos a usar como unos 2 paquetes máximo nomás. Por ejemplo, para calcular la moda y tú quieres usar el MFB, tú ya sabes que tienes que instalar un paquete, el Modist, porque dentro de Modist está el cálculo de la moda. Cuando yo quiero usar estos comandos con estos operadores, tú dices, ya, aquí estoy trabajando con la base de datos, uno de los más usados es el tidyverse. Y cuando ves código, en general, instalan el tidyverse primero. O ggplot en caso de que quieran usar algunos gráficos. Pero eso, claro, no es que tú digas, seas experto y decir, voy a instalar todos estos paquetes porque uno no lo sabe. Ya esa es la Así es. forma de tomar una muestra aleatoria simple.
Si yo quisiera aquí, por ejemplo, un muestreo por conglomerado, si quiero un muestreo por conglomerado, yo voy a decir, este es el nombre que yo elegí, muestra conglomerado, así se va a llamar. Espérate que no sé por qué le puse conglomerado si esta cuestión se llama estratificado. Estratificado, ahí sí, ahí sí. Ya, pero yo se los voy a actualizar en internet. En el estratificado, recuerda que lo que tú haces es seleccionar representantes de cada grupo. Entonces, ¿qué es lo que escribí acá? Dije, mira, este es el nombre que le di. Entonces, acá le tengo que cambiar el nombre, ¿cierto? Porque esto se llama estratificado. Ok, la muestra estratificada o estratificado de la base de datos bank Group by. ¿Qué significa Group by? Que yo voy a segmentar por el estado civil. Eso significa, estoy segmentando por el estado civil. Entonces, en esta base de datos tú tenías personas que eran casadas, personas que eran divorciadas, personas que eran solteras, tienes diferentes grupos. Entonces yo le dije acá, agrúpalo por el estado civil. Y además le dije, selecciona de cada grupo una muestra de qué tamaño. En ese ejemplo, De 3. de 3. De 3. ¿Ok? Entonces lo voy a correr. Y prrrun, ahí está. Muestra estratificada. Aquí está. Ahí está la muestra. De hecho, mira, si aprietas aquí al ladito, el computador te da la muestra. Casados y 3 solteros. Hizo lo que le pedí, pues eligió 3 de cada grupo. ¿Te fijas? Entonces no sé por qué le puse por conglomerado ahí, si ese era el muestreo estratificado. Menos mal que lo estamos revisando juntos. Después, dije, voy a hacer un muestreo sistemático. Aquí yo no puse muestreo, pero estamos hablando de muestreo. Muestreo sistemático. Y mira, lo que hice primero fue generar índices. ¿Qué significa? Significa que yo al computador le estoy diciendo que los enumere en realidad desde 1 hasta mrow. Mrow, ¿sabes lo que es mrow? Si yo pongo mrow, voy a correr ese puro pedacito, lo voy a run. Mira el resultado que me dio. ¿Qué es lo que hará mrow? nrow. El total de la base, total de observaciones. Te da el total de observaciones, ¿cierto? En realidad lo que hace es contar cuántas observaciones tenemos y ahí está. Entonces lo que dije es, enumera los de 1 hasta los 4521, pero anda saltándote de 10 en 10, cada 10. Vas a elegir uno, aquí en realidad le dije, elige el primero y después anda saltándote de a 10. Entonces, si yo te muestro la base de datos, el computador dijo ya, voy a elegir a este, que es el primero, y después voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡pum! A este también para la muestra. Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡pum! A la muestra. Eso es lo que está haciendo, ¿ok? Entonces me voy acá. Entonces acá le dije al computador, crea los índices, elige el primero hasta el 4521, pero anda saltándote de 10 en 10. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que si yo corro esto y le digo al computador, a ver, muéstrame qué numeritos tienes ahí en índice. Mira lo que pasó. Pues justamente agarré el primero, la primera observación, después el que estaba en el lugar 11, el que estaba en el lugar 21, el que estaba en el lugar 31, en el 41, hasta llegar a los 4521. Pero no me mostró la primera persona si estaba casado o soltera, si había pedido crédito o no, no lo sé. Entonces lo que yo hago aquí abajo, es decir, bautizo a mi nueva base de datos como muestra bank.
el nombre que tú quieras. Le puedes poner, no sé, Cumpeo, Pedrito, da lo mismo, sistemático, como tú quieras. Y acá le estoy diciendo, mira, a bank, a los índices, tienes que ponerle siempre acá el nombre de tu base de datos, que para nosotros se llama bank, a los índices, agrégale el resto de observaciones, de variables en realidad. Aquí tú pones coma y aquí al ladito no pones nada. Yo lo voy a correr y cuando yo corro muestra bank, voy a correr ese pedacito para que lo vean. Ah, de hecho lo pueden ver acá. Mira, muestra bank. Aquí está, muestra bank. Le voy a pedir aquí que el computador me lo muestre. Y ahora sí, pues me dijo, mira, el que estaba en la primera observación tiene 30 años, está desempleado, está casado, tiene un nivel de educación primaria, no lo habían contactado antes, no tiene casa, no tiene deuda. Y ahí están todas las variables, las 17 variables para ahí están las 17 variables para la muestra de 453 observaciones que tomé. Entonces, primero creé los índices y después le adicioné aquí las variables, porque solamente eligió, es como el identificador, la primera persona y le dije anda saltándote de 10 en 10. Ahora, este muestreo no es tan utilizado, el que nosotros usamos un montón es el muestreo aleatorio simple. Y por último, aquí tengo el conglomerado. Y en el conglomerado yo dije, mira, definí conglomerado. Y aquí ustedes me van a decir qué es lo que hice ahí, a ver si se ve. Conglomerado. El Unique Bank Job, aquí tú podrías haber puesto solamente como, no me acuerdo si hice attach o no attach, pero parece que hicimos attach, ¿cierto? Déjame ver si funciona así. Pum, el computador no debería tener problema. Para no poner el nombre de la base de datos, ¿viste? Me da lo mismo, entonces dejémoslo yo. Cuando yo pongo unique, lo que está haciendo el computador es decirme todos los diferentes tipos de trabajos que hay, pero lo repite una sola vez. Porque si yo pongo yo solito, el computador me los va a mostrar todos y todos repetidos. El primero me va a decir, mira, el primero tenía un trabajo que era desempleado, el segundo servicio, manager, Blue, pero me los da repetidos. En cambio, cuando yo pongo unique, solamente me los muestra una vez. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber cuántos grupos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, voy a seleccionar los conglomerados. ¿Cuáles? Y aquí usé un sample, una muestra aleatoria simple. ¿De quién? De los conglomerados. Y les dije, seleccióname a 3 conglomerados sin repetición. Entonces el computador de estos 12 me va a seleccionar a 3. Y me dijo, ok, bueno, si lo quiero ver, tengo que, esto de abajo, lo vamos a pegar acá para poder verlo. Ahí lo corro. Me dijo, ya, te seleccioné los retirados, los de servicio y estos que no sé qué son, de seguridad. Esos fueron los 3. Entonces yo tendría que tomar a todas las personas de servicio, a todos los retirados y a todos los empleados de seguridad. Ahora, por acá arribita, por ejemplo, cuando yo seleccioné la muestra, aquí, fíjate que yo la muestra aleatoria no la hice como esta, como esa, la hice así nomás como un sample, aquí, cuando yo seleccioné esta muestra, lo voy a correr ahí. Le dije, seleccióname 10 edades sin repetición. Ahí están las 10 edades. ¡Pum! Pero la pregunta es, ya, ¿y esta persona que tiene 53, a cuál de los 4.521 equivale? No tengo ni idea. No sé qué persona es. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice exactamente lo mismo acá. Creé un vector índice que va de 1 hasta 4.521. Ahí lo creé y me los va a mostrar. Mira, ahí están todos los índices. Cuando ya es más de 1.000, el computador no te los muestra. Y le dije, ok, muestra índices. Elige, pero ahora los índices, no me elijan las edades. Ahora elígeme 10 índices al azar. Entonces el computador, muy obediente, pum, me seleccionó 10. De hecho, tú los puedes ver ahí. ¿Cuáles me habrá seleccionado?
Ahí están. Todos esos me seleccionó. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo le voy a agregar todo el resto aquí le voy a agregar el resto de variables. Entonces, muestras simples, el nombre bank, porque así se llama la base de datos, a la muestra índice, que fueron estos valores, el 1860, el 1676, a estos 10, agrégale el resto de variables. Acuérdate que se le ponía una comita y un espacio. Entonces el computador lo único que va a hacer acá es agregarle el resto de variables y ahí me quedo, ¿viste? Ahí lo puedo ver. El 1860, tenía 32 años, tenía este trabajo, esta situación marital, educación secundaria, default, no, y ahí me da toda la información de la persona. Ahora, esto que está acá, esto, yo con el paquete tidyverse, yo puedo guardar esto. En la muestra simple, yo le digo al computador, mira, escribe esto como un CSV. ¿Qué título le voy a dar? Muestra simple. Esta muestra simple, quiero que la guardes como muestra simple. O le puedes poner el nombre que quieras. Y lo voy a correr. Y el computador, por defecto, siempre te lo guarda en alguna parte del computador. Yo lo voy a ir a buscar acá. Muestra, creo que le llama así, muestra simple. Ahí me la creo. Ahí está. Ahí está. Y me la guardó como un CSV. Entonces yo pude descargar esa muestra. Entonces, con esto podemos seleccionar diferentes tipos de muestreos probabilísticos. Voy a en este momento borrar lo que les había cargado recién en semana 4, el archivo, y se los voy a volver a cargar con esto. Viste que ahí había un error, le había puesto 2 conglomerados, no me había dado cuenta. Se los voy a cargar. En el segundo periodo vamos a trabajar con una guía que tenemos. Los vamos a dejar un rato para que trabajen ustedes. Y yo después me puedo quedar un rato, por favor, si alguien necesita hacerme alguna pregunta del trabajo o algo, nos podemos quedar más ratito y yo me quedo conectada. Ya voy a dejar de compartir, los voy a dejar descansar un ratito y vamos a dejar de grabar también.